Pues muy buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí y agradezco a la Diputación el esfuerzo que hace por visibilizar este problema y también porque haya contado conmigo para ello. Voy a ver si puedo compartir mi presentación. Vale, imagino que se ve la diapositiva y se me oye bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues como decía, también agradezco además la posibilidad de que me permita ver, aunque sea virtualmente, a muchos compañeros con los que comparto este interés. Yo voy a hablar de las consecuencias de la contaminación lumínica sobre la salud y veis que empiezo con una diapositiva en la que aparecen no solo unas bombillas, sino un reloj, porque de eso es de lo que voy a hablar yo, ¿no? Del reloj biológico. Bueno, en realidad voy a hablar de algo un poco más complejo que el reloj, porque hoy en día sabemos que además de este reloj biológico que está localizado, ¿se me ve el ratón? ¿Si señalo? Perfecto. Pues además de este reloj biológico que está localizado bastante profundo en el cerebro y que es el núcleo supraquiasmático, hoy sabemos que contamos con todo un sistema circadiano, igual que el sistema renal o el sistema cardiovascular, y que tiene además osciladores periféricos en todos los órganos y tejidos. Pero además, este reloj, como los viejos relojes de casa, tiende a seguir pues, un tiempo propio y que generalmente es un poco más largo de las 24 horas. Por eso necesita señales externas, señales que se llaman sincronizadores o zeitgeber, en la terminología que se usa en cronobiología, de los que el más importante es la alternancia del ciclo luz-oscuridad, como antes ha comentado Juan José, y que le permiten ir ajustando cada día esas 24 horas. Pero para los humanos también son importantes otras señales, como pueda ser los contactos sociales, el horario de ejercicio o los horarios de alimentación, que son especialmente importantes para los relojes periféricos. ¿Se me oye bien, verdad? Perfecto. Vale, es que por un momento... Este reloj biológico además necesita difundir esa señal temporal al resto del organismo y lo hace mediante señales neuronales, pero también mediante una hormona que se conoce como la oscuridad química y es la melatonina, de la que luego voy a hablar con un poquito más de detalle. Como consecuencia de ello, nuestra fisiología, el funcionamiento de las diferentes variables va siguiendo este ritmo cercano a las 24 horas. Ya sea si hablamos del ciclo sueño-vigilia, o de la actividad locomotora cuando la aplicamos a otros animales, la temperatura corporal, la presión arterial o la secreción de muchas hormonas. Algunas de ellas, como el ciclo sueño-vigilia, incluso condicionan cómo nos exponemos a la luz, pero bueno, eso lo explicaremos en otra ocasión. Pero no solo es importante que estas variables fisiológicas oscilen a lo largo de las 24 horas, lo tienen que hacer de forma compasada. Cada una tiene un perfil distinto y tiene que ir entrando, cambiando a lo largo del día, de tal forma que son, como si dijéramos, unas notas de música de una partitura que dirigidas por el núcleo supraquiasmático, pues nos componen una bella melodía. Pero si por las circunstancias que sean nosotros se desajustan esos ritmos, no solo entre sí, sino como tenéis aquí abajo, también de forma desacompasada con nuestras obligaciones laborales o con el ciclo solar, pues aparece algo que se denomina la alteración del orden temporal interno, cronodisrupción o disrupción circadiana, que dependiendo de dónde miréis, pues utiliza una terminología distinta. Y entonces esa bonita música de la que hablábamos antes, pues se convierte en ruido. Y ese ruido tiene consecuencias sobre la salud. Esa desincronización interna, además, tiene diferentes causas. Una de ellas es la exposición a luz por la noche, light at night, o también exponernos a otras señales, a estas que he denominado antes zeitgeber, de forma conflictiva o que las señales sean débiles, como el estar comiendo continuamente, no tener actividad, que la temperatura ambiental sea constante, etcétera. Eso también contribuye. Por supuesto, el jet lag, cuando cruzamos zonas transoceánicas, el trabajo a turnos, algunas patologías oculares y también el propio proceso de envejecimiento. Y como decía, tiene consecuencias sobre la salud que están muy bien detalladas en la bibliografía y que incluyen pues, desde el síndrome metabólico, alteraciones afectivas y cognitivas, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, alteraciones directamente del sueño y reproductoras, mayor probabilidad o riesgo de algunos tipos de cáncer e incluso envejecimiento prematuro. Empezaba diciendo que la señal más importante es la alternancia del ciclo luz-oscuridad, del contraste entre el día y la noche. Y voy a explicaros por qué. Decía que el reloj difunde esta señal temporal, esta hormona, que se conoce también como la oscuridad química, la melatonina,
difunde esa señal temporal, como decía, a través de esta hormona. Por eso se dice que es un reloj endocrino, porque su secreción permanece disminuida durante el día y se eleva durante la noche. Y permanece elevada tanto tiempo como dure la noche. Es decir, tienen que darse dos condiciones. El ritmo endógeno, que viene determinado por el reloj, y que además la noche sea oscura. Los cambios en el tiempo que permanece elevada la secreción de melatonina también hace que funcione como un calendario endocrino y a muchas especies les sirva de señal para, por ejemplo, saber cuándo es el momento de la reproducción, como ahora se comentaba, es el momento de la berrea, ¿vale? Pues esta hormona condiciona el eje gonadal de estas especies. Sin embargo, si recibimos luz por la noche, la secreción de esta hormona se inhibe. Y además, eso lo hace por una vía específica. Si analizamos las células que están en la retina, todos hemos oído hablar de los conos y los bastones que están implicados en la visión consciente. Sin embargo, hay unas células ganglionares, también en la retina, que además de recoger la información de conos y bastones, tienen entre ellas unas células que expresan un pigmento que se llama melanopsina y que es directamente fotosensible. Estas células ganglionares, por una vía propia, que no es la visual, envían, y se denomina el tracto retino-hipotalámico, que son las siglas que aquí tenéis, envían la información directamente al reloj. Para que nos entendamos, existe una fotorrecepción visual, una visión consciente, la que pierde una persona cuando está ciega, y una fotorrecepción circadiana, una información fótica de la que no somos conscientes y llega directamente a nuestro reloj. También es cierto que esta vía es un poco más complicada porque además intervienen conos y bastones. Pero bueno, para entenderlo nos quedaremos con esta idea. Y volviendo a las personas ciegas, eso significa que hay personas ciegas que cuando pierden los conos, no solo conos y bastones, sino también estas células ganglionares, sus ritmos biológicos se desajustan del ciclo natural de luz o oscuridad. Y estas personas es común que tengan problemas de sueño, porque empiezan a vivir días de más de 24 horas y se desajustan de esas obligaciones sociales que antes comentábamos. También es posible que haya personas ciegas que, aunque no tengan esta visión consciente, sí que conservan la fotorrecepción circadiana y sus ritmos permanecen ajustados a las 24 horas. Pero además sabemos que esas células ganglionares, que estas son sus siglas en inglés, empiezan por el intrínsecamente fotosensibles, está o tiene un máximo que está bastante desplazado al azul. Como veis aquí se encuentra entre los 460 y 480 nanómetros. Es decir, que comparte bastante con la sensibilidad de los conos azules. Eso significa que la luz azul es especialmente activa para informar al sistema circadiano y está fantástica durante el día. Pero también va a ser la que más efecto tenga para suprimir la secreción de melatonina durante la noche si nos exponemos a luz dentro de esta banda del espectro. Además, eso, aunque con ligeros cambios con la edad, porque hay cambios en la transmitancia y en la luz que puede llegar al fondo de la retina, también sabemos que el efecto de la luz no solo depende del espectro, como digo, cuanto más azulada, más inhibición de la melatonina, y al contrario, si nos vamos a luces más rojizas o anaranjadas, menos efecto sobre la inhibición de melatonina tiene. También influye la duración del estímulo. Lógicamente no es lo mismo un pequeño pulso que dure unos minutos a que estemos expuestos a esta luz durante toda la noche. La intensidad. Intensidades más bajas inhiben menos que intensidades más altas. Incluso la distribución espacial y cómo entre la luz sobre nuestra retina. Y como no puede ser de otra manera en cronobiología, pues depende también del momento de la exposición. Esta curva es un poco complicada, pero para que lo entendáis, veis que la curva hace un punto de inflexión. Este punto de aquí es el mínimo de temperatura corporal central que ocurre durante la noche. Pues la luz que recibimos hacia el final del día, justo antes de irnos a dormir, tiene la capacidad de retrasar nuestro reloj biológico, de mover las manecillas en ese sentido. Mientras que la que recibimos al principio del día, que es la que veis aquí, hace el efecto opuesto, avanza nuestro reloj. Por lo tanto, cómo nos exponemos a la luz brillante durante el día va a determinar que seamos más matutinos o más vespertinos. Y también unos hábitos inadecuados, es decir, exponernos a luz al final del día, va a retrasar nuestra hora de irnos a dormir, que luego acortaremos el sueño porque el despertador va a seguir sonando a la misma hora. Por mostraros un pequeño ejemplo de las señales conflictivas. En este caso trabajamos con ratones a los que les inyectamos un cáncer que es bastante agresivo, que es el melanoma.
y mantuvimos a estos animales en diferentes condiciones de iluminación. LD significa alternancia del ciclo luz-oscuridad y LL que se mantiene en luz continua. Estos números de aquí indican cuántos animales murieron del total de los animales que estaban en cada uno de los grupos. Fijaos, en el caso de la luz continua se duplica el número de animales que murieron frente a los que, una vez inyectado este cáncer, se mantuvieron en un ciclo luz-oscuridad. Cuando además mirábamos el índice de malignidad, era mayor en los animales mantenidos en luz continua que los que estaban con un ciclo luz-oscuridad. Les tratamos con melatonina y cuando reforzábamos la señal del ciclo luz-oscuridad con la melatonina, esta señal de la noche, no murió ninguno de los 10 animales. Sin embargo, esa misma señal, y de hecho el índice de malignidad fue el menor, esa misma señal, cuando se la dimos con luz continua, fue lo peor que podíamos hacer. Estábamos dando una señal conflictiva y se nos murieron el 70% de los animales, además con el mayor tamaño de tumor. El trabajo a turnos en humanos, lo que tenemos como experimento, digamos, natural, para ver cómo nos afectan las alteraciones del ciclo luz-oscuridad, pues es el trabajo a turnos. Por eso, la Agencia Internacional sobre el Cáncer ya estableció en el año 2007, en una revisión que hizo en una monografía que tenéis aquí el enlace, que la disrupción circadiana, y ese era el término que entonces se utilizaba, era probablemente carcinogénico para humanos y la incluía en el grupo 2A. Se acaba de actualizar en el año 2019 y han cambiado la palabra disrupción circadiana por trabajo a turnos. Pero no cambia la clasificación. Consideran que es probablemente carcinogénico para humanos y lo meten en el grupo 2A. Eso significa que hay una evidencia limitada, y lo de limitada hay que cogerlo entre comillas, porque como digo son estudios epidemiológicos que indican que el trabajo a turnos pues sí parece aumentar la probabilidad de determinados tipos de cáncer, entre ellos el de mama, por ejemplo. Sin embargo, y esto es lo más interesante, sí que existe suficiente evidencia en animales de experimentación, que es donde podemos jugar con el ciclo luz-oscuridad, sobre la carcinogenicidad de la alteración del ciclo luz-oscuridad. Aquí no usan trabajo a turnos, ni usan disrupción circadiana, sino directamente alteración del ciclo luz-oscuridad. Con esto tampoco significa que haya que ser alarmista, ni que vayamos a sufrir todos de cáncer por exponernos a luz por la noche. Esto es un problema, como digo, es un carcinogénico, como existen otros, y es una cuestión de dosis y de tiempo de exposición, de la cual aún nos queda mucho por saber. Pero por llevarnos a algo que está desgraciadamente muy de moda en estos días, que son las unidades de cuidados intensivos, este es el paradigma de lo que no debe ser en cuanto a ritmos circadianos, porque en una UCI la luz es continua, los estímulos sonoros son continuos, la nutrición también, si se enteral, es continua, no hay contactos sociales, no te mueves, es decir, todo lo que he dicho que pone en hora el reloj. Y como consecuencia se alteran los patrones de secreción de esta hormona y por supuesto el patrón de sueño. Es más, los intensivistas saben que aumenta mucho la probabilidad de delirio, lo que se conoce como el síndrome confusional agudo. Es una desorientación fundamentalmente temporal de las personas que están ingresadas en estas unidades y que lleva implícito un empeoramiento de la patología que les mantiene en estas unidades. Y sin irnos más lejos, dormir simplemente con la luz encendida hace que nuestro sueño se quede en las etapas más ligeras del sueño y no descienda a las fases más profundas. Por eso, y tampoco quiero extenderme mucho, que sé que vamos justos de tiempo, hay que intentar evitar todo esto, lo que llamamos cronopotenciar. Y eso pasa por regularidad, contraste y sincronización. ¿Regularidad en qué? En intentar hacer las cosas a la misma hora, ejercicio a la misma hora. No solo que lo hagamos con frecuencia, varios días a la semana, sino que además sea a la misma hora. Contraste. Contraste entre el día y la noche. El día es activo. Y la noche no, la noche es para el descanso, pero también es más fresca y es oscura. Y esto implica también que debemos de potenciar todas estas señales, sincronizar nuestro reloj con todas las señales que le permiten ponerse en hora, y por ello hay que potenciarlas. Y eso lleva implícito que existe una noche biológica, que es la que os marco, que es el sueño y que es el tiempo en el que esta hormona, la melatonina, se eleva y que debemos de permitir darle un tiempo suficiente para que se mantenga elevada sin exponernos a la luz y separarla de todas las actividades del día, incluyendo alejar la cena del momento en el que empieza la secreción de melatonina. Y bueno, simplemente que no olvidéis desconectar, como antes se decía, es muy fácil apagar el interruptor, pero no solo de la luz,
también de los dispositivos electrónicos que a veces nos llevamos al cuarto y dificultan nuestro sueño. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.